Damos la bienvenida con las debidas disculpas por la dilatación al doctor Patricio Torres, miembro de Unidad Popular. Quisiéramos con usted, doctor Torres, tratar el tema de el enfrentamiento diplomático, una guerra diplomática que ha llegado a un punto explosivo entre Ecuador y Venezuela. El gobierno ecuatoriano ha decidido terminar con su beneplácito con respecto a la presencia de la embajadora venezolana en Ecuador, y el gobierno venezolano ha procedido también de la misma manera con respecto a la embajadora ecuatoriana. Se ha llegado a un punto de quiebre, a un punto final en los otroras socios bolivarianos. Sí, buenos días y muchísimas gracias. Brevemente, ¿no? La política exterior creo que es el fiel reflejo de la política interior, y que expresa, entre otras cosas, efectivamente un rompimiento, o mejor dicho, el acentuamiento del rompimiento de la política exterior del gobierno ecuatoriano con los denominados gobiernos progresistas en América Latina. Yo creo que ese es uno de los aspectos, creo que trascendentes, en fin, y que dice, ¿no?, el hecho de que hay una ruptura fundamental en el ámbito de América Latina que implica una nueva correlación de fuerzas políticas, y que desgraciadamente esto está conllevando a un proceso, diría yo, mucho más complejo de desintegración de América Latina. Miremos que uno de los aspectos fundamentales con respecto a la política internacional establecida en la propia Constitución de la República es la propugnación de la integración latinoamericana. Y realmente con la última decisión del gobierno ecuatoriano, pues ni mucho menos, diríamos, se trabaja para ello. Entonces, pasando de lo coyuntural, diríamos ya al tema en perspectivas, nos evidencia una América Latina, diríamos, no unida para tratar temas de común acuerdo y de recíproca, diríamos, posibilidad de desarrollo frente a estas decisiones. Literalmente el gobierno ecuatoriano explotó el día de ayer, particularmente a través de las declaraciones de Andrés Michelena, que tuvo, tenemos que decirlo, epítetos inclusive contra Venezuela. Por supuesto, y obviamente también de parte de Venezuela. Uh-huh. Y creo que efectivamente no le hace bien eso a ningún proyecto, incluso diríamos de Estado. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Cómo se dio esta aberración? No encuentro otra palabra en la izquierda latinoamericana. Yo creo que hay que profundizar el hecho. Bueno, es un tema todavía de debate. Lo de Venezuela es una verdadera tragedia. Claro. Por ejemplo, y es evidente, si usted mira las expresiones que hizo el propio presidente de la República, Moreno, con respecto al tema de Venezuela, no son tan profundas como para que tenga una respuesta por parte de Venezuela en los términos de catalogar de mentirosos. Bueno, Venezuela se encuentra totalmente a la defensiva. Claro, y precisamente este es uno de los aspectos que dice que hay mucho más de fondo, o sea, de las declaraciones a los hechos hay un rompimiento. Hay efectivamente un distanciamiento en términos de las políticas generales. No puedo entender yo cómo un Estado, por ejemplo, por intermedio de sus voceros, como es el venezolano, a pretexto de un proceso legal que se está llevando en contra del expresidente de la República, prefieran entonces tener contradicciones como las que las están teniendo y las consecuencias. Eso no es adecuado, no es correcto en el ámbito de las relaciones internacionales. Pero expresa fundamentalmente un hecho, creo que político. Es evidente que el gobierno del Ecuador hay un rompimiento, ya se lo hizo, por ejemplo, con el ALBA, con los proyectos económicos, proyectos políticos que tenían, sobre todo con la autodenominada izquierda, que usted conoce, pues desde hace rato muchos sectores venimos señalando que Correa, el gobierno de Correa, ni otros gobiernos de América Latina no han sido ni de izquierda ni democráticos. Todo lo contrario, han sido bastante conservadores y autoritarios. Y lo que ahora se está reflejando en el ámbito, ¿pero qué fue? Digamos, de las Hugo Chávez fue un cascarón.
sin ningún condumio en el interior. Yo creo que todos los proyectos reformistas tienden a tener, diríamos, unas conclusiones como las que tuvo el gobierno de Chávez, como las que tuvo el gobierno de Correa, o como las va a tener el gobierno, diríamos, de Evo Morales, o como las han tenido otros gobiernos, pero con una característica, diríamos, con expresiones populistas y autoritarias, lo que realmente conlleva a un collage político, ¿no?, con las consecuencias que nosotros estamos teniendo. Con el doctor Gustavo Vega Delgado hablábamos de los péndulos políticos y los riesgos, los peligros que esto puede traer. ¿Qué piensa usted, por otra parte, con el giro que está dando la política en la potencia latinoamericana Brasil, con el ascenso que según las encuestas le dan prácticamente todas las posibilidades de triunfo a Jair Bolsonaro, un representante de la ultraderecha brasileña? Habrá que ver qué pasa. Yo creo que en estos últimos días van a tomar, sí, el pueblo brasileño algunas definiciones. El problema ya que es tan compleja la decisión, porque los unos, a pretexto de que no llegue el fascismo, están planteando entonces que no importa todos los actos de corrupción y autoritarismo que también existieron en sus gobiernos. Pero yo creo que habrá que ver los resultados. Pero si se confirma que va a ganar un ultraderechista, yo creo que en el mundo están ocurriendo, al menos no lo que más se difunde, pues el triunfo de expresiones de derecha, como expresiones fundamentalmente de resolver una serie de hechos que no se han resuelto por parte ni de los denominados gobiernos progresistas, ni de los denominados gobiernos neoliberales a ultranza. Y vemos que hay soluciones a corto plazo. Yo creo que hay que analizar muy adecuadamente el tema. Si bien para algunos sectores, por ejemplo, Trump, el presidente de los Estados Unidos, representante de la ultraderecha, en fin, pero tiene un apoyo significativo en su propio Trump país. está haciendo un verdadero papelón a nivel mundial y sin embargo continúa con sus índices de popularidad intactos. Claro. Recientemente informábamos a través de Radio Francia que tras el periodo presidencial que ha cumplido ya, sigue siendo el presidente que más conserva su popularidad y ha logrado recaudar una cifra millonaria sin precedentes con miras ya a trabajar hacia una reelección. Y vea que una de las tesis que defiende y las cuales recibe el mayor apoyo es el denominado proteccionismo a la economía norteamericana. Es una consigna tan simple y elemental. Yo quiero que las fábricas se queden en Estados Unidos y todo el mundo apoya, a pesar de toda su política represiva, etcétera, con respecto al tema migratorio, en fin. Pero más o menos, diríamos, tenemos a este representante de la derecha, diríamos brasileña, que dan una explicación a problemas concretos distintos y diferentes. Bueno, el fascismo llegó así. Mussolini, Hitler no llegaron porque plantearon el tema del exterminio a determinadas etnias o sectores, no, llegaron fundamentalmente no para resolver los problemas económicos y reivindicando los anhelos de carácter nacional de esos pueblos. Ahora, en el otro lado, Hugo Chávez tampoco llegó prometiendo llevar a extremos de pobreza y de hambre a la mayoría de venezolanos. Por supuesto, no, y la situación que han conllevado es esa. Es decir, uno denominador de los denominados estos gobiernos progresistas, que yo los he dicho conservadores, más bien, es el hecho de que lograron tener recursos en función de afirmar un modelo primario exportador. Subió el precio del petróleo, las materias primas no tuvieron ingresos. Y no. Lograron realizar algún tipo de obras, mitigar algo el tema de la pobreza, pero luego viene de nuevo el tema de los ciclos de la crisis mundial y vemos las condiciones en las que están. Ninguno de sus gobiernos hoy, a excepción del de Bolivia, diríamos así, no pueden exponer índices de crecimiento importantes. Y la propia región está sumergida en una propuesta, incluido con los gobiernos denominados de derecha o neoliberales aquí en América Latina. Las perspectivas de crecimiento para América Latina están por el orden del 1%. Acaban de bajarlas, así es. Mire usted. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido con Moreno expresa, diríamos, una realidad concreta en América Latina. No es
yo creo, una respuesta a las declaraciones del secretario de Comunicación de Venezuela, ni creo que la de Venezuela es una respuesta a lo que ha tomado, sino hay profundas discrepancias con respecto incluso a la perspectiva y unificarnos a no diré un modelo, pero al menos algunos aspectos programáticos de crecimiento y de las relaciones internacionales de América Latina frente al mundo. Gracias por su presencia, doctor Torres.